Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en este canal para la gloria de Dios. En esta oportunidad estaremos viendo las Sagradas Escrituras bajo el tema Aprendiendo del Maestro Jesús, para lo cual les invito a que podamos lecturar la palabra del Señor que dice en San Lucas 4, 1 hasta el 15. Exactamente habla acerca de la tentación de Jesús. Versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esta es la palabra del Señor que nos relata el momento en que el Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo, el adversario, llamado Satanás. En esta oportunidad estaremos aprendiendo de cómo el Señor Jesucristo respondió, confrontó a los ataques del maligno. Y esto es importante para cada uno de nosotros como cristianos, porque mientras vivamos en este mundo, seremos tentados de las diversas formas posibles. Pero tenemos que tener la mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. A manera de poder ingresar, les comentaré una ilustración. Había un hombre que sufría de obesidad. Y al sufrir de obesidad, los doctores ya le habían advertido que tenía que abstenerse de ciertos alimentos. Y él prometió y dijo: ok, ya no acudiré a alimentarme de esos alimentos que me ayudan a poder engordar aún más. Así es que un día, mientras paseaba por la calle, pasó por un mini market donde que antes compraba. Y él a lo lejos decía: bueno, no voy a pasar cerca a ello porque puedo caer. Pero al darse cuenta, ya estaba en la puerta de la tienda. Y él dijo: pero qué de malo, tan solamente voy a ver, creo que eso no está mal. Y sin darse cuenta, ya estaba delante de uno de los productos que consumía tanto. Y él dijo: bueno, qué de malo está en tocarlo, al final de cuentas no lo estoy comiendo. Y al cabo de un cierto tiempo se dio cuenta de que ya estaba comiendo aquel alimento que se tenía que abstener. Con esta ilustración quiero decirte que muchas veces la tentación se va a presentar de las formas más atractivas y siempre nos atacará de la debilidad que nosotros podamos padecer. En este caso, en esta ilustración, este hombre sufría de obesidad y por lo tanto él no debería de frecuentar esos lugares porque se estaría moviendo sobre arenas movedizas. Hay algunos puntos importantes a considerar en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a encontrar el lleno del Espíritu Santo, tentación y desierto. Y hay una pregunta: ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nos alimentamos constantemente de ella y así el resultado será que estaremos llenos del Espíritu. Entonces, también otra palabra que es el desierto. El desierto, como en algunos videos anteriores hemos dicho, que es un proceso, un momento de pruebas, de aflicción, un momento de necesidad, de una lucha en el cual nos vamos a encontrar, pero va a depender en qué camino estaremos, en los caminos de Dios, teniendo la mirada en Cristo Jesús o cediendo a todo lo que pueda suceder en ese desierto. También hay una palabra que es tentado. La palabra tentación viene de una palabra que indica ataque, de una palabra que incita a hacer lo malo, y la tentación en sí no es pecado, porque la tentación estará delante de nosotros para poder nosotros tomar una decisión: ceder o huir, ceder o rechazarlo. La tentación puede dar fruto al pecado cuando nosotros participamos de esas cosas que sabemos que están mal. Muchas veces algunos, al creerse valientes o fuertes, dicen: yo voy a hacer frente a la tentación, yo no voy a caer. Y lo más terrible de ese tipo de pensamientos en la necedad del hombre es que sucumben, caen, porque es débil y no puede confrontarlo. Tenemos algunos ejemplos como el joven José, que cuando estaba trabajando como siervo en la casa de Potifar, su esposa, día y noche, dice la palabra de Dios, no solo una vez, sino eran reiteradas oportunidades que le acosaba para que pueda acostarse. Pero este joven José, en vez de
confrontar, en vez de luchar con la tentación, decidió huir. Muchas veces, en vez de enfrentar, es mejor huir. Para el mundo será debilidad, pero para nosotros el huir de una tentación es sabiduría. Así es que si estás en este momento batallando o sufriendo con la tentación, es mejor huir, salir de ese lugar, apartarnos de todo lo que nos invita a hacer lo malo. En primer lugar, vamos a ver que estas tentaciones que el Señor Jesucristo sufrió o padeció, va a tener que verse en 3 puntos. Número 1 es el cuerpo, número 2 es el alma y número 3 es el espíritu. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo va a responder a todos los ataques, a todos los dardos que el maligno hará. Permítame leerle la primera tentación que dice en Lucas 4:3. Dice de esta manera: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esa es la primera tentación, que es los deseos de la carne, o en otras palabras, la concupiscencia de la carne. Entonces, cuando vamos a ver este punto, el Señor Jesucristo sabiamente va a poder responder y dirá, escrito está. Y alguien se pregunta, esa frase o esa palabra que el Señor Jesucristo citó, ¿está registrado en algunos textos de la Biblia? Claro que sí. Exactamente está en el libro de Deuteronomio 8:3. Y el Señor Jesucristo responderá de esta manera en Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si nos damos cuenta, es la misma estrategia que Satanás utilizó en el jardín del Edén para poder hacer caer a Eva y consecuentemente a Adán. Entonces, una de las tentaciones que el enemigo va a usar es atacar a la carne, a la concupiscencia de la carne. Porque aceptemos o no, cada uno de nosotros, mientras vivamos en esta carne, tendremos luchas, tendremos dificultades, tenemos pruebas. Y siempre seremos inclinados a hacer lo malo. Siempre seremos llamados a hacer lo que no le agrada al Señor. Podemos citar también lo que dijo Pablo. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Por lo tanto, uno de los ataques del maligno fue dirigido al cuerpo. Y Jesucristo respondió sabiamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como segundo punto, tenemos el alma. Una de las tentaciones fue dirigido al alma. Y eso podemos decir concupiscencia del alma. Y exactamente vamos a lecturar de cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo. Podamos leer nosotros en Lucas 4:5-7. Dice de esta manera: y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Entonces podemos ver esta tentación que el enemigo lanza a nuestro Señor Jesucristo, y Él sabiamente responderá con un escrito está rotundo. Y exactamente en el Antiguo Testamento, ¿en qué versículo bíblico está lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y la respuesta fue de la siguiente manera en Lucas 4:8. Respondiéndole Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros como cristianos tenemos que batallar contra esos deseos, porque nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, la voluntad de Dios, tan solamente. Y dice la palabra de Dios que somos luz y sal en este mundo. Así es que no caigamos en este tipo de tentaciones del alma, sino que confrontemos así como Jesucristo lo hizo. Escrito está, querido joven, escrito está, que solo al Señor, tu Dios, mi Dios, adoraremos. Y una de las últimas tentaciones que el maligno lanzó fue con la concupiscencia del espíritu.
y para lo cual de esta manera fue la tentación. Está en Lucas 4, de 9 al 11. Dice de esta manera: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y qué curioso, esas palabras que citó me es familiar, porque si vas a leer y revisar las Sagradas Escrituras, vas a encontrar esa cita en el Salmos 91, versículos 11 al 12. ¿Qué queremos entender en este momento? Es que el enemigo, el adversario, es el mejor teólogo que pueda haber, pero él no lo usa conforme a la voluntad de Dios, sino a sus propios propósitos. Y dice las Sagradas Escrituras que el enemigo viene para robar, para matar y destruir. Y por lo tanto, el enemigo citó una de las frases o de las palabras de la Biblia para poder hacer caer en la tentación a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que más me motiva y me alegra es que el Señor Jesucristo también respondió diciendo: escrito está. Exactamente está en Lucas 4:12. Dice de esta manera: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, le estaba diciendo al Señor Jesucristo que no debemos de tentar al soberano Dios, al único santo. Porque muchas veces nosotros podemos tentar, y puedo citar un ejemplo. Si usted o yo manejamos o conducimos un vehículo, en este caso una moto lineal, y en la ruta nos dice los señales de tránsito a 50 kilómetros por hora, muchas veces nosotros podemos ir rebasando los límites de velocidad a 100 kilómetros por hora, 150 y hasta mucho más. Y a veces decimos, ¿no? Dios está conmigo, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Pero lo que no sabemos o lo que ignoramos muchas veces es que estamos tentando a Dios. No podemos tentar a Dios. Y muchas veces, por la negligencia de esas tomas de decisiones, murieron. Y muchas veces se preguntan y hasta reniegan contra Dios. ¿Por qué? Si era un joven abnegado, que servía, que se esforzaba, que estaba deseoso de estar en la casa de Dios, murió. Pero lo que no saben es que tentó a Dios. Y Satanás, el adversario, también tentó de esta manera al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús respondió diciendo: escrito está. Viendo esas tres tentaciones que fue dirigido a la carne, al alma y al espíritu, podemos también ver del actuar del maligno, porque su estrategia no ha cambiado. Así como lo hizo con Jesús, también lo aplicó para hacer caer al hombre, Adán y Eva. Y también sigue actuando y sigue aplicando esas estrategias en este tiempo, en este pleno siglo XXI. Así es que en esta oportunidad quiero decirte: el enemigo en un cierto momento te atacará, ya sea al cuerpo, ya sea al alma o sea al espíritu. Pero quiero decirte que no todo permanecerá de esa manera, sino que nosotros tenemos que pelear la buena batalla, dice las Escrituras. Y asimismo dice la palabra de Dios: resistid al enemigo y él huirá de ustedes. Entonces yo te animo en esta oportunidad a que, si te sientes tentado en alguna de las áreas que hemos citado, cita la palabra de Dios: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, no tentarás a Dios, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, una vez terminado el enemigo sus tentaciones para nuestro Señor Jesucristo, dice en las Sagradas Escrituras que: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Podemos leer detenidamente este último versículo, que el enemigo le dejó por un cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue tentado aún más en los distintos momentos o en las distintas oportunidades que se le presentó. Así es que aprendamos del mejor de los maestros, Jesús.
Y así es que cada vez que nos encontramos en distintas situaciones de tentación, citemos la palabra del Señor. Ahí la importancia de meditar, de alimentarnos de la palabra del Señor. Y luego podemos ver que una vez terminado la tentación o el ayuno o el desierto, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ya inició su ministerio hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario. Con estas palabras quiero animarte a usted que escucha por este medio que seremos tentados mientras vivamos en este mundo. Pero recordemos que el Señor Jesucristo venció al enemigo y nos dio la autoridad. Y dice la palabra de Dios que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Así es que te animo a que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. Así es que aprendamos del Maestro Jesús. Que el Señor te bendiga. Comparte este video para que otras personas también puedan ser bendecidos. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Que Dios te bendiga. Bendiciones.